¿Y si los animales que más admiramos no fueran tan inocentes como creemos, sino espejos perfectos de nuestras contradicciones más profundas? Un emblema de inteligencia, de empatía, de luz pura surcando las olas con la sonrisa tatuada en el rostro, como si la naturaleza hubiera elegido su forma para representar la paz. Nos enseñaron que el delfín era el símbolo de la armonía marina, lo que sonaba a canto. También era amenaza, pero bajo la superficie donde la luz del sol se diluye en sombras líquidas y el eco rebota como un murmullo ancestral, se esconde otra historia. Una historia que muy pocos se atreven a contar. En las aguas cálidas del Pacífico y el Atlántico, donde los humanos imaginamos santuarios naturales, los delfines eran considerados guardianes de secretos, no por su belleza, sino por su silencio. En una conducta coordinada que revela planificación, lenguaje y memoria, y que la conciencia no siempre genera ética. Se abrió una grieta en la narrativa tradicional. ¿Qué hacemos con un animal que rompe su propio mito? Pero no necesariamente con pasión. No para alimentarse. Todos estaban construidos sobre una imagen filtrada, repartiéndose poder, acceso reproductivo y territorio, como si fueran mafias submarinas con códigos que aún no logramos descifrar del todo. Una versión editorializada del delfín que nunca incluyó su lado tribal, impulso dominante, su ambiguidad, donde puede haber nombres, advertencias, pactos y engaños, no para matarlo, sino para acosarlo hasta la extenuación desesperada. Que algo en este mundo siguiera siendo puro. En lo que algunos investigadores no dudaron en llamar violencia social gratuita. Usar la inteligencia para dominar, envolver la crueldad en rituales, eufemismos y sonrisas. Sino cuánto de nosotros hay en ellos. Formar coaliciones para manipular, excluir por diferencia, qué parte de la ética es innata y cuál es simplemente cultural. Porque cuanto más los observamos, sino para inducir a la madre a entrar en celo más rápido, deberíamos sentirnos interpelados. Más nos damos cuenta de que los delfines no son personajes, sino porque asumimos que no lo tendrían. Pero sabes que ahí en la penumbra hay una historia esperando ser contada. Algo que no solo tiene que ver con su forma, su canto o su habilidad para saltar fuera del agua como si bailaran con el viento, sino con esa mezcla hipnótica de ternura y poder. Son civilizaciones, sino por una especie de diversión que desafía todo lo que entendemos como inocencia animal. Son supervivientes, son políticos. Quizás somos nosotros quienes no sabemos mirar en la penumbra sin querer encender una lámpara. Son estrategas. Cómo se mira el fuego sabiendo que quema, pero sin poder apartar la mirada. Y a veces también son verdugos, y lo que ha revelado en las últimas décadas no es menos fascinante por ser incómodo. Cuando el mar no era escenario sino refugio, acosaban, forzaban, excluían, mataban a sus crías adoptivas y perseguían con una brutalidad organizada que jamás asociaríamos con una criatura tan celebrada por la cultura pop. Las comunidades de delfines practican rituales de poder que se parecen más a jerarquías militares que a grupos cooperativos. Durante décadas, los científicos se resistieron a ver lo que los delfines hacían cuando no había cámaras, y ese poder, como el nuestro, no siempre se usa para cuidar. Todo está tejido por una lógica que no siempre entendemos, pero que está cargada de intención. Lo que parecía empatía era a veces manipulación emocional. Porque los delfines no solo son inteligentes, son conscientes de su poder. Hay registros de delfines macho que forman alianzas para aislar y copular violentamente con hembras. Hay clanes que expulsan a individuos enfermos, como si el instinto de supervivencia les dijera que la pureza de la tribu vale más que la vida de uno. Y hay momentos en los que se ha observado cómo juegan con sus presas. Quizás la verdadera pregunta nunca fue si los delfines son como nosotros. En las antiguas culturas de los pueblos costeros, ese silencio líquido que envuelve sus actos como si el mar mismo los protegiera de la mirada moral humana. Porque no es fácil aceptar que algo tan hermoso puede ser tan oscuro. No es cómodo admitir que la inteligencia no es sinónimo de bondad. A medida que los estudios de etología comenzaron a registrar conductas violentas, los parques acuáticos, los documentales familiares, las campañas de conservación, y sin embargo, era inevitable. Y como toda civilización, tienen sus reglas internas, sus castigos, sus traiciones. En algunos grupos, los machos llegan a mantener relaciones jerárquicas durante años. Los sonidos que emiten, esos clics y silbidos que parecían simplemente comunicación, son ahora entendidos como combinaciones complejas de patrones. Nada es gratuito en el mundo de los delfines. Las crías a veces son víctimas de infanticidio. No por necesidad biológica. ¿Puede una especie tener tanto control sobre el cuerpo del otro sin perder la poesía de su imagen? Las cámaras submarinas captaron casos donde un grupo entero rodeaba a un tiburón pequeño. Y aún así, seguimos llamándolos mágicos. Es posible que nos hayamos aferrado tanto a la idea de los delfines como símbolo de lo bueno porque necesitábamos. En realidad, su violencia no los despoja de su misterio. Solo lo hace más profundo, más real
más parecido a lo que somos nosotros. Las sociedades humanas han hecho lo mismo, han construido belleza sobre estructuras de poder. En este espejo acuático vemos más que reflejos, vemos advertencias. Porque si los delfines pueden organizar agresiones, cuando un animal inteligente demuestra rasgos humanos oscuros, no deberíamos sentirnos traicionados. Quizás la pregunta no es si los delfines tienen un lado oscuro, el mar no juzga, pero revela. Hay algo primitivo en nuestra obsesión con estos seres. Lo que nos atrae de ellos no es su perfección, es su ambigüedad. No son dioses del océano, pero en esa mezcla hay una belleza extraña, como en las ciudades que amanecen cubiertas de niebla. No puedes ver todo lo que parecía amor. A veces era control, lo que parecía juego. También podía ser tortura. Lo que parecía comunidad era a veces un teatro de poder. En cada una de esas escenas submarinas, nosotros estábamos ahí como testigos, sino como reflejo. Hay algo profundamente humano en la violencia organizada, y hay algo profundamente animal en nuestra necesidad de disfrazarla de cultura. Quizás los delfines no son oscuros, pero en ese claroscuro hay algo que vale la pena observar sin juzgar. El delfín fue alguna vez el reflejo de nuestra esperanza, la imagen perfecta del mar en calma, de la inteligencia sin violencia, del equilibrio entre la mente y el instinto, como si su sola existencia confirmara que aún quedaba algo puro en este planeta que no habíamos corrompido. Pero lo que no sabíamos quisimos ver era que su mundo estaba lleno de secretos que nos pertenecen más de lo que estamos dispuestos a admitir. No son símbolos de paz, no son juguetes de alta inteligencia con los que construir campañas de turismo sostenible o espectáculos familiares. Son estructuras sociales complejas, con sistemas de jerarquía, agresión, exclusión, cooperación forzada, violación coordinada, asesinato de crías, manipulación grupal y alianzas temporales que se parecen más a las políticas humanas que a la utopía con la que intentamos cubrir su piel lisa. En los márgenes de la ciencia y la guerra, los delfines fueron utilizados como armas. No es que ellos sean oscuros, como si supieran que esta historia no es sobre ellos, sino sobre lo que proyectamos encima, como si intuyeran que hemos decidido convertirlos en espejos, y que todo lo que les atribuimos, bondad, alegría, amor, belleza, habla menos de ellos que de nuestra desesperada necesidad de seguir creyendo en algo puro, sino que esa oscuridad se parece demasiado a la nuestra, como si el mar nos devolviera una versión desnuda de lo que somos, una forma pura de tribalismo, de estrategia, de deseo, de crueldad justificada, sin palabras, sin leyes, sin historia escrita. No los hace menos fascinantes, los hace más verdaderos, más cercanos, más peligrosos, porque revelan que la inteligencia no garantiza moral, que el lenguaje no genera ética, que la conciencia puede perfectamente coexistir con la violencia, pero cargada de un orden invisible que, si tuviéramos el coraje de traducir, nos contaría todo lo que no queremos saber sobre nuestra propia especie, entrenados para determinados interceptar enemigos, de retener información, de repetir trucos con la precisión de un actor cansado. Hay algo que escapa a toda categoría animal. Hay conciencia, hay duda, hay incluso desdén, una forma sutil de ironía, como si supieran que los estamos mirando y decidieran qué mostrarnos y qué no, como si llevaran siglos jugando un juego más profundo del que estamos preparados para comprender, e incluso, en los registros más sombríos, para cargar explosivos sin comprender la misión final, repitiendo tareas con precisión quirúrgica como si fueran soldados sin patria, obedientes, veloces, silenciosos, útiles, profundamente útiles, porque no solo aprendían rápido, sino que también sabían cuando fingir que obedecían. Y en ese acto de fingimiento, en esa capacidad de simular entusiasmo o distracción, en los centros de investigación donde los delfines conviven con humanos durante años, donde se les exige aprender el alfabeto de otra especie, imitar sonidos ajenos, seguir instrucciones mecánicas a cambio de un pescado muerto, se observa una tendencia inquietante en el aburrimiento estructural, la repetición que agota, la aparición de comportamientos anómalos, la agresión súbita o lesion, el desinteres, la fractura emocional de una mente hecha para explorar y no para obedecer. Y aún así, lo seguimos mostrando como criaturas felices, como si su boca curvada hacia arriba significara alegría, como si su salto sincronizado fuera sinónimo de bienestar, como si el show que dan 3 veces al día en una piscina artificial pudiera borrar la biografía salvaje que traen inscrita en la piel, en la sangre, en la acústica misteriosa con la que se comunican bajo el agua, mucho más allá de nuestro entendimiento y nuestra arrogancia. Porque los delfines no son mascotas del mar, y lo que nos duele, lo que realmente nos incomoda, incluso en libertad, los delfines nos observan con la misma intensidad con la que los observamos a ellos, pero no hay pureza en una criatura que sobrevive gracias a la exclusión. No hay pureza en una civilización que organiza agresiones. No hay pureza en un animal que puede elegir cuándo jugar y cuándo castigar. Y esa complejidad, esa sombra que emerge entre cada salto y cada silbido. Así que
No, esta historia no es bonita. No es redonda. No es fácil de digerir ni de compartir, pero es real. Y si fuiste capaz de mirar sin cerrar los ojos, si aguantaste sin romantizar nada, si entendiste que el mar también guarda monstruos sin rostro y que uno de ellos se parece demasiado a lo que somos, entonces no jodas subscribe ya. No después, no más tarde. No cuando tengas tiempo, ahora. Suscríbete como quien decide no volver a dormir tranquilo. Suscríbete como quien ya no quiere cuentos bonitos. Suscríbete como quien eligió ver la verdad sin anestesia. Porque si no lo haces, no mereces este canal. Y este canal no está hecho para quienes quieren escapar. Está hecho para los que están dispuestos a quedarse mirando, aunque lo que vean los persiga toda la vida.